Hola, buenos días. Mi nombre es Orlando López, soy médico residente del segundo año de radiología. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la generalidad de la tomografía computarizada. Para dar inicio, vamos a recordar un poco de la evolución de la imagen, de las imágenes médicas en el transcurso de la historia, desde desde el descubrimiento de los rayos X por William Röntgen. Posteriormente se hicieron avances rápidos en cuanto a la mejora de algunos de los equipos de rayos X. También casi al mismo tiempo del descubrimiento de los rayos X se descubrieron los medios de contraste que se pudieron utilizar posteriormente ya para el estudio del cuerpo humano mediante la fluoroscopía. Ya para 1940 se empezaron a hacer algunos avances sobre la tomografía lineal y en 1970 pues se inventa lo que es el escáner de tomografía computada y posteriormente se han hecho múltiples mejoras con respecto al primer equipo de tomografía computada de 1971. Esta invención del escáner de tomografía computada se pudo lograr gracias a estos dos personajes, Sir Godfrey Hounsfield, un ingeniero británico que vivió desde 1919 hasta el año 2004, y Alan Cormack, un físico que en la década de los 60 pues empezó a realizar las primeras investigaciones sobre modelos matemáticos que podrían utilizarse para reconstruir objetos, realizar reconstrucciones de objetos tridimensionales a través de algoritmos matemáticos. Bueno, el primer prototipo del escáner de tomografía se denominó craniógrafo, como lo podemos ver en la imagen. Este fue realizado por Godfrey Hounsfield y pues pudo ser financiado gracias a una compañía de música que se llama EMI Music, gracias a las ganancias que obtuvieron en la década de los 60 con el boom de este grupo que la mayoría de personas conocen, que fueron los Beatles, y que gracias a las ganancias que generaron con su música, pues la compañía EMI Music pudo invertir em, en, en invertir para patrocinar las ideas de Godfrey Hounsfield y que pudiera crearse el primer tomógrafo. Y esto pues representó un adelanto muy importante en la medicina y en el diagnóstico de imagenológico de las diferentes patologías de los pacientes. Esto es un avance casi tan importante como el descubrimiento de los rayos X. Pues posteriormente, ya para el año de 1979, se premió a Godfrey Hounsfield y Alan Cormack, aunque ellos nunca trabajaron en conjunto, ¿verdad? Pero gracias a ellos, pues se pudo inventar, bueno, Godfrey Hounsfield pudo construir el primer tomógrafo y se les condecoró con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1979. En esta imagen podemos ver la primera tomografía que se realizó en el año de 1971. Fue realizada en Londres, en el Hospital Atkinson Morley, en una paciente con la sospecha de un tumor en el lóbulo frontal, con un aparato, bueno, con el prototipo EMI Mark I construido por Hounsfield y su equipo en los laboratorios centrales de investigación de la compañía EMI en Londres. El primer equipo pues constaba de una matriz de 80 por 80 con una resolución espacial de 0,5 centímetros y requería aproximadamente
4 minutos para la adquisición de cada imagen y aproximadamente 7 minutos más para poder reconstruirla. En esta siguiente imagen, como un dato eh, histórico, el abdomen de Godfrey Hounsfield en 1975, ya con eh, un tomógrafo de segunda generación que, bueno, ya vamos a ver más adelante las diferentes generaciones de los escáneres de tomografía. Y pues Godfrey Hounsfield bueno, decidió hacer una adquisición de su propio abdomen y esta foto quedó de forma anecdótica en la historia. Vamos a conocer un poquito también de los planos, a recordar un poco de los planos anatómicos básicos en los que podemos realizar cortes en el cuerpo humano, el plano axial, coronal, el sagital. Eh, Estos diferentes planos los vamos a poder observar en las tomografías. Los cortes se realizan, se le conoce con el nombre de tomografía axial computarizada también, ya que los cortes se realizaban en este eje, en el eje axial, como que, y a inicios, cuando se creó el primer prototipo del tomógrafo, no se podía observar en un corte coronal y un corte sagital. Ahora sí, mediante las reconstrucciones multiplanares podemos observar las diferentes partes del cuerpo en el plano coronal o en el plano sagital. Incluso se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales de los pacientes, ¿verdad? De las partes del cuerpo que deseamos evaluar. La tomografía axial computarizada es el estudio imaginológico que permite eh, reali- el, el estudio del cuerpo a través de cortes transversales milimétricos en el eje cefalocaudal. Esta se creó en respuesta a los problemas que conllevaba los rayos X convencionales que solamente permitían el estudio del cuerpo de forma bidimensional. Ya con la tomografía se puede hacer el estudio en forma tridimensional. Y lo que les mencionaba, que anteriormente se le conocía como tomografía axial computarizada, bueno, también tiene el nombre de tomografía computada multidetector, o también en sus siglas en inglés. Y pues como vemos en la imagen, la tomografía es como que tuviéramos una rebanada de pan y que hiciéramos diferentes cortes, ¿verdad? Hasta que pudiéramos seccionar eh, toda bueno, en el caso del cuerpo humano, toda la sección que deseamos estudiar, ¿verdad? Entonces, los principios físicos que utiliza la tomografía computada son los mismos principios de la radiología convencional, eh, mediante la emisión de radiación ionizante a través de un tubo. El tubo está formado por un cátodo y un ánodo, un generador de alto voltaje, un filamento, una placa de tungsteno, un colimador, la ventana por donde se sale el haz de radiación que atraviesa el cuerpo. Y todo esto, bueno, depende de diferentes, depende de la densidad del objeto, el número atómico y del espesor del objeto. Y esto va a crear diferentes atenuaciones que van a poder ser pues interpretadas por un sistema de adquisición de datos y mediante los detectores que logran transformar la radiación ionizante en bueno, logran transformar la radiación ionizante mediante la utilización de cámaras de ionización que se encuentran en los detectores eh, en una escala de grises y en un valor numérico que lo vamos a poder medir en unidades Hounsfield y que pues en una matriz vamos a poder observar en una pantalla.
pues aquí el tubo de rayos X, pues mediante la excitación del cátodo, va a generar un haz de electrones que van a chocar contra la placa de tungsteno y con los electrones que se encuentran en los átomos que están en la placa de tungsteno. Este choque pues va a liberar electrones de las capas más externas y estos electrones van a tratar de sustituir los electrones que están en las capas más internas y esto va a generar un haz de radiación ionizante, va a permitir la ionización de estos átomos y es lo que va a generar el haz útil de rayos X, que es el que va a atravesar las diferentes estructuras del cuerpo, como ser tejidos blandos, aire, hueso, que cada uno va a tener diferente número atómico, diferentes densidades y diferentes espesores, ¿verdad? Eso va a variar del tamaño del paciente y que nosotros vamos a poder eh, ver en eh, con lo que ya les voy a explicar más adelante, que vamos a poder observar en una pantalla. Bueno, las partes del tomógrafo. Tenemos aquí las partes más importantes. Obviamente el tomógrafo está en una sala especial que consta de una pared con recubrimiento de plomo para que la radiación no se escape, ¿verdad?, de la sala. Y pues el tomógrafo consta de las partes más básicas, por decirlo así, ¿verdad? Porque aparte del tubo del sistema de adquisición de datos de los detectores, pues tiene lo que son las unidades de los inyectores, tienen la camilla, tienen los diferentes cables, ¿verdad? Los botones de posicionamiento, todo eso que permiten poder realizar el estudio tomográfico. Pues también constan de la mesa, que la mesa es la que va a moverse. El gantry, en el gantry está el tubo de rayos X y los detectores que van a girar y la mesa pues se va a mover y va dependiendo de la zona que nosotros queramos estudiar, vamos a poder, el técnico va a poder seleccionar em, la velocidad con la que queremos, el tamaño de los cortes que nosotros queremos y dependiendo, ¿verdad?, el protocolo que querramos usar para obtener la información deseada. Vamos a ver que hay diferentes generaciones de tomógrafos desde la invención del tomógrafo, que solamente constaba de un detector, el tubo de rayos X con un detector. Posteriormente, los tomógrafos de segunda generación, pues se aumentó el número de detectores y realizaban el movimiento con un movimiento de traslación y solamente se podía realizar un corte, se movía la mesa, se realizaba otro corte, se movía la mesa y así sucesivamente. Posteriormente se fueron, ya en los de tercera generación, se fueron ampliando o aumentando el número de detectores. Se pudo hacer una fila de detectores que giraba al mismo tiempo que giraba el tubo de rayos X. Ya con los tomógrafos de cuarta generación, pues lo único que giraba era el tubo de rayos X y había una fila de detectores que estaba en todo alrededor del gantry y solamente giraba el tubo de rayos X y podía realizar cortes con una mayor velocidad e imágenes con mucha mejor resolución. Y siempre los cortes se realizaban mediante eh, la misma secuencia, que se realizaba un corte, se movía la mesa, se realizaba un corte, se movía la mesa y posteriormente ya para aproximadamente 1992 se pudo cambiar a esta modalidad por una modalidad multicorte helicoidal que ya vamos a ver, ya lo voy a explicar también más adelante. En esta imagen podemos ver los detectores.
con una cámara de ionización que por lo general se encuentran, ahí encontramos gases como el xenón, por ejemplo, que de forma normal eh, no está ionizado. Cuando se emite la de radiación y atraviesa los objetos, pues ocurre ionización de este gas y es lo que genera una, eh, es lo que genera bueno, genera que esta carga de radiación se pueda medir y se puede interpretar mediante un algoritmo matemático y que nosotros lo podamos observar mediante una escala de grises y lo podamos medir mediante las unidades Hounsfield. Aquí vemos un ejemplo de la modalidad helicoidal, donde se suman los movimientos como que si fuera un tirabuzón. Ya no es así como vemos en la imagen que se hacía el corte a un nivel, luego se movía la mesa, se hacía el corte al segundo nivel, se movía la mesa, el corte al tercer nivel, se movía la mesa. Esto ya no sucedía en la modalidad helicoidal, sino que la mesa se movía y el gantry estaba girando permanentemente y podía realizar eh, mucho más cortes en un solo giro y permitiría lo que sería evaluar, hacer los estudios más rápido, evaluar unas cantidades por ejemplo, podría evaluarse un abdomen que mide aproximadamente 50 centímetros en un minuto, lo que antes podría haber tomado más de 4 minutos con los tomógrafos, las generaciones de tomógrafos previas. En la modalidad helicoidal, pues, se logró, se introdujo este término, el término de pitch, que lo que hace es medir el avance de la velocidad de la mesa por giro entre el grosor del corte que nosotros deseamos y pues vamos a tener con respecto a esto, depende de lo que nosotros, de la patología del paciente y lo que nosotros queramos encontrar. Nosotros podemos seleccionar el pitch, si los cortes van a ser más separados, si van a ser contiguos, o si pueden ser solapados. Lo habitual es que el pitch esté entre 0.3 a 1.5. Si tenemos un pitch menor a 1, pues vamos a tener imágenes de mejor resolución, con mayor tiempo de exposición, mayor radiación, pero vamos a tener mejores reconstrucciones. Si el pitch es mayor de 1, pues vamos a tener un menor tiempo, menor tiempo de exposición, una menor resolución y menor radiación para el paciente. Y esto va a depender, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros querramos eh, estudiar? Aquí un ejemplo de los diferentes, bueno, de la evolución en el tiempo en 1998 con escáneres de tomografía. Se podían realizar 4 imágenes por rotación y 8 imágenes por segundo en un tomógrafo que hacía cortes helicoidales. En el 2002 pues ya se podían obtener 16 imágenes por rotación y 40 imágenes por segundo. Y a partir del 2004 se podían obtener de 40 a 60 imágenes por rotación y de 120 a 180 imágenes por segundo. En cuanto a las etapas en las que desde el momento que se selecciona el protocolo de tomografía que se va a realizar al paciente, de la recolección de los datos hasta la visualización del archivo, pues esto lo hace el técnico. El técnico, pues, es el que se encarga de la recolección de los datos, introducir los datos en la computadora y escoger el protocolo, bueno, de llevar a cabo el protocolo para la realización del estudio. Y posteriormente, pues, el estudio se traslada hacia una estación en la cual mediante un software computacional nosotros podemos hacer las reconstrucciones y el análisis del estudio, ¿verdad? Entonces, bueno, el procesado de datos se lleva a cabo
mediante eh, esto que nosotros conocemos como un sistema computacional, un software. Los datos, pues aquí vamos a utilizar dos términos importantes, que es el término de píxel y de voxel. El voxel, nosotros, bueno, el píxel es una representación de una sección del cuerpo de forma bidimensional, y el voxel es una representación de un objeto tridimensional, que nosotros vamos a poder observar mediante el software computacional dependiendo el corte que hemos realizado. Entonces, esto nosotros vamos a poder visualizarlo mediante una escala de grises, y lo vamos a poder medir mediante unidades Hounsfield. La escala de grises pues puede ser muy amplia, ¿verdad? Entonces eso nosotros ahí vamos a utilizar diferentes ventanas, y en las diferentes ventanas vamos a reducir la escala de grises que nosotros queremos eh, utilizar para poder hacer la evaluación de las diferentes estructuras. Hay ventanas para tejidos blandos, hay ventanas para hueso, hay ventanas para pulmón, y dependiendo, ¿verdad? Podemos hacer también las reconstrucciones con el software computacional, de reconstrucciones multiplanares en el plano coronal y en el plano sagital, y también podemos utilizarlas en el plano axial. La escala de Hounsfield, pues, es muy amplia. Se toma como el punto de partida el cero, que es lo que corresponde al agua, y a partir de ahí, pues, vamos a tener valores positivos y valores negativos, siendo el valor más negativo lo que corresponde al aire, y el valor más positivo lo que corresponde a hueso o metal, ¿verdad? Esto con respecto a los números atómicos, ¿verdad? Que tiene cada estructura. Y, por ejemplo, el aire lo vamos a ver eh, negro, y lo que está, la grasa también va a tener unidades home fields negativas, y lo que se va acercando más al blanco brillante, por decirlo así, es los que tienen un número atómico más alto, como el calcio, el fosfato o algún metal, ¿verdad? El ancho de ventana es el rango de unidades Hounsfield en escala de grises que vamos a utilizar en las diferentes evaluaciones. Y el nivel de ventana es el valor medio del ancho de ventana. Aquí tenemos un ejemplo de las matices. El día de hoy ya no se utilizan matices de 80 por 80 como se utilizaban en 1971 con el craneógrafo, como vemos en la imagen. Hoy se pueden utilizar matices de 512 por 512, y se pueden utilizar de 1024 por 1024, hasta que permiten hacer reconstrucciones con mucha mejor resolución. Entonces, esto es lo que logra mediante un algoritmo matemático el sistema de adquisición de datos. El sistema interpreta cada uno de esos valores de atenuación que detectan, valga la redundancia, los detectores localizados en el gantry, y bueno, ellos pueden hacer los cortes gruesos, pueden hacer cortes finos y las reconstrucciones, ¿verdad? Entonces, esto va a depender del tomógrafo, el número de detectores que tenga el tomógrafo, que pueden haber detectores de 16, de 64 detectores, hasta 320 detectores como el que hay en la universidad. Y entre más detectores hay, las matices sean más grandes, vamos a tener estudios de mucha más resolución. Aquí un ejemplo de las diferentes ventanas que podemos utilizar. eh, en, Aquí en una tomografía cerebral, en corte axial, podemos ver que hay la ventana cerebral, la ventana para infarto, las ventanas para hueso.
que lo que van a hacer es reducirnos el número, bueno, reducir la escala de grises que nosotros queremos observar y poder hacer una evaluación, porque el ojo humano no puede detectar todo el ancho de la ventana, perdón, todo el ancho de la escala de grises. Entonces esto nos reduce eh, la escala de grises y también nos reducen las unidades Hounsfield, la escala de unidades Hounsfield que nosotros podemos medir mediante la utilización del ROI. Y con esto podemos detectar, por ejemplo, si hay unidades Hounsfield de sangre, si hay unidades Hounsfield de grasa, si hay unidades Hounsfield de calcio, si por ejemplo encontráramos alguna calcificación. Y las reconstrucciones básicas, bueno, las reconstrucciones multiplanares podemos ver en el plano coronal y en el plano sagital. Y también, pues, podemos observarlas de forma tridimensional que nos permiten evaluar fracturas, fracturas de huesos de la cara, de diferentes zonas del cuerpo y estas pues nosotros ya las podemos, bueno, el radiólogo se encarga de hacer la interpretación del estudio y el estudio pues, se entrega a los clínicos o al médico que solicite el estudio mediante una placa radiográfica, mediante un CD o una combinación de estos, o se puede subir a un sistema computacional dependiendo de los hospitales para poder visualizar el estudio en cualquier momento, ¿verdad? Y nosotros hacemos nuestro respectivo reporte con los hallazgos más importantes y se le entregan las placas más significativas porque no es necesario entregar todos los cortes que se hacen, ¿verdad? Porque serían muchas placas las que deberíamos entregarle a los clínicos y de esta forma es que se puede hacer diagnóstico por imágenes mediante la utilización de tomografía computarizada. Aquí les dejo la bibliografía utilizada para la realización de la plática y eso sería todo por el día de hoy.